Buenas noches, hermanos, los estamos invitando a que se sientan bienvenidos a esta reunión de estudio bíblico correspondiente para el día de hoy, miércoles 15 de marzo. Los invito a una oración. Amado Dios y Padre, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu presencia, amado Dios. Gracias por el pastor y los hermanos de la iglesia que nos hemos congregado para estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, mente, alma y espíritu. Amén. Amén. Pues nos da mucho gusto estar con cada uno de ustedes en esta ocasión. Nos sentimos muy contentos. Estamos en la zona poniente de la Ciudad de México. Como ustedes lo saben, nuestra identificación, que es el Tiantoc, es una de las variantes, por así decirlo, del proyecto poniente de la Ciudad de México, así que estamos en el lugar apropiado. Les saludamos en una noche lluviosa, un poco fresca, casi fría. Estábamos a 10, ¿verdad? A 10 grados cuando bajamos del coche, así que pues a los que estamos acostumbrados a este clima nos sentimos muy a gusto, pero a los que están acostumbrados a los climas más tropicales probablemente se sentirían un poquito incómodos, la lluvia fría y el tiempo con esta temperatura. En esta ocasión les invitamos para que le den compartir si son tan amables, y nos toca estudiar hasta donde sea posible el libro de Josué, el capítulo 4. Les invitamos para que en sus Biblias localicen el libro de Josué capítulo 4, ya sea en sus teléfonos inteligentes, en la computadora o en un libro así clásico como el que tengo en mis manos. Nos da mucho gusto estar en esta ocasión y pues sin más preámbulos vamos a pedirle a Job que nos conduzca en el estudio de Josué 4. Sin embargo, permítanme un momentito antes. Voy a leer del versículo 1 al 8. ¿Quieren localizarlo, por favor? Josué 4, 1 al 8. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Voy al número 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y termino con el número 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Job, por favor. Bueno, si recuerdan el capítulo anterior, nos quedamos a la mitad del cruce. Dios dio instrucciones de cómo cruzar. Más bien, de moverse antes de cruzar, perdón. Fueron instrucciones a los capitanes, a los oficiales,
muevan al pueblo, órdenes al pueblo, órdenes a los sacerdotes. Y nos quedamos a la mitad porque llegaron los sacerdotes al río. ¿Y qué pasó? Se detuvo. ¿Recuerdan cuando tocaron sus pies en las aguas del río? Dice que se detuvieron. Dice el último versículo que todo el pueblo pasó en seco. En seco. Entonces nos quedamos en esa historia porque ¿qué pasó en ese cruce? Bueno, Jehová da una orden. No sé si se dieron cuenta que así inicia este capítulo. Jehová le dijo ¿a quién? Josué. A Josué. ¿Y cuál fue la orden? Levantar un monumento conmemorativo. Este monumento Dios lo ordena para que recuerden este suceso. Las instrucciones son muy simples. Uno de cada tribu tome una piedra del lugar donde estaba el arca. ¿Recuerdan que el arca se quedó a 1 kilómetro de distancia de donde cruzó el pueblo? Claro. Estos 12 hombres tuvieron el privilegio de estar cerca del arca, porque fueron solo estos, nadie más se acercó más que estos 12 hombres, uno de cada tribu, lo leímos. Fueron donde estaba el arca y tomaron una piedra, pero no era una piedra pequeña, era una piedra que dice que ¿a dónde se lo echaron? Al hombro. O sea, que pesaba, ¿no? Pesaba. Entonces tomaron unas piedras que las llevaron al lugar donde acamparon. Ahí las llevaron. Pero las acomodaron de tal manera de que cualquiera que pasara por ahí dijera, estas piedras las acomodaron con un propósito. Las acomodaron como señal de algo. ¿Qué significa? Lo vamos a ver más adelante. Pero estas piedras tenían un objetivo, que era un recordatorio de que Dios había hecho un milagro. Pero no solo se hizo este monumento. Veamos el versículo 9, dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. El escritor bíblico dice que hasta ese momento, cuando él está escribiendo, claro, esas piedras estaban en el río. Pero ¿quién lo levantó? Josué. Estas 12 piedras, estas piedras que pone Josué, una vez que los sacerdotes se retiren, el agua va a volver a tomar su cauce, va a volver a fluir. ¿Y qué va a pasar con esas piedras? ¿Se moverán? No se, ya no se van a ver. Se quedaron ahí, pero van a ser cubiertas por el agua. ¿No? Entonces, es algo muy, muy interesante porque ¿quién las va a ver? Claro. Nadie. Están dentro del Jordán, los cubre el Jordán. Y es probable que en tiempos de sequía pudiera descender el agua y verse ese monumento, ¿no? Como recordatorio de que Dios ha sido fiel. Y eso lo vamos a ver más adelante con Josué. Porque Dios va a decir, si guardan mis mandamientos, lo vamos a ver en capítulos, yo traeré lluvia, la sequía no habrá. Entonces es un parte de ese recordatorio de que Josué está diciendo, Dios es fiel. Aunque tú no lo veas, aunque nadie lo vea, Dios cumple sus promesas. Amén. Oye, las piedras, las 12 piedras, ¿tiene que ver algo simbólico con el traje del sacerdote que se usaba en las 12 tribus? Sí. Y con el traje del sacerdote del efod, ¿es que se llama? ¿Eso es que en memoria de ese paso por el Jordán, o es en memoria simplemente de las 12 tribus? ¿O cómo? De las 12 tribus. De hecho, las del pectoral son piedras preciosas, a diferencia de esas piedras que son de río. Ok, y cuando esto sucede del pectoral, ¿eso fue antes de Josué? ¿En el Éxodo? Durante el camino en el desierto. Ok. Y entonces creo que se veían durante la sequía, porque tal vez Dios sabía que iba a escasear agua, y que cuando Moisés o alguien viera esas piedras se acordara de que los liberó del Mar Rojo y que él puede hacer todo, y que en su tiempo. De hecho, al final del libro va a ser ese recordatorio, ¿no? Josué. Pero, si me permites, perdón, José, sí. por interrumpir. A mí me llama mucho la atención el énfasis que estás haciendo, ¿no? De la fidelidad de Dios. El hecho de que a veces nosotros confiamos en alguna otra persona, nuestra familia, en nuestros amigos, y a veces suele suceder que de quien menos esperamos,
pues nos falla, ¿verdad? Por la circunstancia que sea, no importa. A veces es por presiones, a veces es por situaciones. Entonces, quiere decir, desde mi punto de vista, y perdónenme que lo diga de esta manera, la fidelidad del ser humano es relativa, pero la fidelidad de Dios es absoluta, ¿verdad? O sea, siempre es fiel. Una de sus características es que es siempre confiable, ¿no? Sí. Permanentemente confiable. Es confiable. Bueno, a mí me gustó lo que estabas diciendo de que Dios es fiel. De hecho, lo vamos a resaltar en todo el capítulo porque eso es lo que Josué va a remarcar una y otra vez. Incluso en los últimos 2 capítulos del libro de Josué repite lo mismo. Dios ha cumplido sus promesas. Y lo repite una y otra vez y está muy marcado. Dios les ha entregado, y así yo me imagino a Josué hablando pausadamente, Dios les ha entregado la tierra que prometió, ¿no? Vamos a leer del 10 al 14. Dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo. Una vez más Dios está hablando. Conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como había temido a Moisés todos los días de su vida. Aquí estos versículos se conectan con lo que leímos la semana pasada en Josué 3:7. ¿Qué dice Josué 3:7? Una vez más Dios está hablando y le dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aquí está la conexión. Dios está cumpliendo una vez más sus promesas. Vamos a terminar de leer el capítulo. Dice: luego Jehová habló a Josué diciendo, manda, una vez más, quiero enfatizar cómo Dios está siempre dando órdenes, ¿no? Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Y aquí está la conexión que mencionaba Luis. Hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios, ¿qué? Lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. En estos versículos vemos, en primer lugar, que ¿en qué lugar acamparon o en qué lugar se establecieron? Dice que en Gilgal, versículo 19. Este va a ser el sitio o el cuartel general del ejército de Israel. Y aquí vamos a ver, y salieron de Gilgal a conquistar y regresaron acá. Este va a ser el cuartel general durante el tiempo de la conquista. Pero este lugar es muy importante. ¿Por qué? En tiempos del profeta Samuel, es en Gilgal donde él va a ser sacerdote y juez de Israel. Hasta que el pueblo pide un rey. ¿A quién pidió? Bueno, ¿a quién escogió Dios? A Saúl. ¿Y Saúl dónde comienza a gobernar? En Gilgal. Por eso es importante. Todavía no estaba Jerusalén. O sea, es como la primera ciudad que ellos formaron. Primer capital. Cuando llegaron ya en la tierra prometida. En la tierra prometida. Fue como su centro inicial de operaciones. Todavía no estaba Jerusalén, no había sido conquistada. Jerusalén fue conquistada en el tiempo de David. Claro. Y ya cuando David mueve su reino de Hebrón
a Jerusalén, y ya después empiezan la construcción y todos los preparativos del templo, ¿no? Entonces, Gilgal va a ser en el tiempo de la división del reino, ¿recuerdan? Después de Salomón se divide el reino. En ese tiempo de los profetas se establece aquí una escuela Claro. para los profetas, así se llamaba, escuela de los profetas. Es aquí donde se va a enseñar todo lo que es la Biblia, y hay varios pasajes que Entonces no vamos a analizar. ahí fue donde se formó Samuel, Ahí donde lo entrenó Elías. no. Bueno, Samuel ¿no? es antes. Samuel, Saúl, David, y ya después viene Elías, Eliseo y todos los demás. Ok, pero Samuel fue el hijo de Ana, ¿no? Ujú. Sí. Pero primero Samuel es terminando precisamente los jueces. Ok. Después viene Saúl, David, Ok. y más adelante está Elías, Eliseo Ok. y todos estos profetas. Donde están estas historias. Y más adelante, todavía de Elías y de Eliseo, Gilgal se va a convertir en un centro de idolatría. Esto lo vamos a ver en los libros de Amós o Joel, si no mal recuerdo, donde este lugar ya es un sitio de idolatría. Pero bueno, regresemos tantito. Eso fue nada más para dar qué tan importante es este lugar. Ok. Gilgal está al oriente, del lado oriental dice, de Jericó. ¿Se imaginan a los habitantes de Jericó esa mañana cuando vieron al pueblo llegar al río, que dijeron, se van a tardar en cruzar? Traen Ya niños. los quiero ver cruzando el portal. Ajá, traen niños, traen mujeres, traen ganado, el río está crecido, se está desbordando, y a la mañana siguiente ya los ven del otro lado. Nada de balsas, ni botecitos, ni... Y no ¿Cómo es les un- dicen? Cayucos, ¿verdad? Allá en el sur. Allá en el sur, ¿verdad? Y no es un río así que esté tranquilito, ¿no? Es un río caudaloso. El Ese río es- Jordán, el Jordán. Entonces, no es como otros ríos que a veces pasa uno tranquilamente ahí, sino aquí sí hay corriente y se ve a ciertos peligros, ¿no? Claro. Y Era una Josué, sequía. ajá, y Josué da el significado del monumento de las piedras. Les recuerda que Dios es Dios quien los ha traído, ¿no? Y termina su discurso, me encanta cómo acaba. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ese es el objetivo. Ujú. Cuando tememos a Dios, dejamos de tener miedo al hombre. Y es algo que quiero enfatizar. El pueblo está a punto de enfrentar grandes ejércitos. Va a haber descripciones que dice que cubrían así como la arena al mar, ¿no? Inmensidad. Se van a juntar hasta 5 o 6 reyes, ¿no? La alianza del norte, la alianza del sur, la vamos a ver. Se van a enfrentar a grandes ciudades amuralladas. Van a enfrentar a gigantes. Pero siempre van a ganar por Dios. Exacto. Porque no debían de tenerle miedo a los hombres, ni a las ciudades, ni a los gigantes. ¿A quién tenían que tener temor o reverencia? Dios, nada más. A Dios. Porque Dios provee. Exacto. Y ese recordatorio son estas 12 piedras. Piedras. Ok. Ese es el recordatorio. Cuando hubiera sequía. Exacto. Perdón, Entonces, Jo, ajá. a mí me llama la atención lo que tú estás enfatizando, me fascina, por el hecho de que nosotros deberíamos, ante cualquier situación que provenga del ser humano, ir con la seguridad de que Dios va con nosotros, ¿verdad? Y eso a nosotros, como decías, nos debe interesar, nos debe preocupar más estar bien entonces con Dios que con las personas. O sea, lo demás va a venir como consecuencia. No es que no nos importe estar bien con las personas, no estoy diciendo eso, sino que esa va a ser una consecuencia. Si estamos bien con Dios, en paz con Dios, en una buena relación con Dios, en una comunión continua, diaria inclusive con Él, entonces podremos de manera más sencilla enfrentar cualquier situación que provenga de los hombres. El otro punto que también estabas enfatizando, y también de alguna manera Luis Miguel lo estaba diciendo, el hecho de que este pueblo, que son de pastores y de ovejas, ¿verdad? Sí. Porque ni siquiera era ganado mayor, con niños, con abuelos probablemente, vienen y van a conquistar pueblos de guerreros, Sí, ¿no? claro. Donde hay ejércitos que están acostumbrados a la guerra. Eso todavía me enfatiza más el hecho de que para Dios no hay imposibles. Por lo tanto, nuestra preocupación, otra vez insisto en lo que decías hace rato,
nosotros debemos estar del lado de Dios. Claro. Porque aunque tengamos todas las desventajas, como las tenía el pueblo de Israel, nosotros podemos triunfar. Claro. Porque, como decías, Él es fiel, ¿no? Él es fiel. Y cumple sus promesas. Y de hecho, me salté, ahorita estoy viendo el otro propósito del altar, que ya ahorita que mencionaba con su comentario me hizo recordar, porque dice que para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Entonces, este monumento dice, nuestra identidad está en Cristo, no en lo que opinen los hombres. Y estas piedras son un testimonio de que mi Dios es diferente a todos los dioses que había ahí. Y lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Qué forma de empezar a cumplir la promesa. El paso triunfal, ¿no? De cómo entra el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y como decías, se ponen a acampar enfrente de Jericó y recordar lo que había impactado anteriormente la misma ciudad de Jericó, que hizo que vagaran otros 40 años en el desierto por el miedo que tuvieron al ir los espías a Jericó justamente, ¿no? Y ahora sí están listos. Todo tiene consecuencias, ¿no? Entran sin temor. ¿Por qué? Porque le temen a Dios nada más. El hecho, la confianza de tener a Dios de nuestro lado. Y esa es una promesa, ¿no? Con la cual contamos. Dios está a nuestro lado. Ya estamos llegando a las aplicaciones y pues ya vamos a terminar. Vamos a cerrar el capítulo 4, porque recordamos la semana pasada que esto se aplica en nuestros días. Nosotros hemos leído cómo el pueblo salió de Egipto, estuvo en el desierto y ahora estamos viendo el cruce, ¿no? Cruzando, llegando a la tierra prometida. Pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? Nosotros como creyentes, nuestra fe está que éramos esclavos del pecado. Estábamos con otros hábitos, en otras situaciones, lejos de Dios, y Él nos ha dado libertad. En Cristo tenemos esta libertad. Cierto. Tenemos libertad cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y que nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, ahora el pueblo está cruzando el Jordán y decíamos que el cruce del Jordán o la tierra prometida es la vida plena y abundante que Dios ha prometido, ha preparado para nosotros. Somos herederos de las promesas en Cristo. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? El escritor de Hebreos en el capítulo 4 habla acerca de que el pueblo de Israel no entró por su incredulidad. Recuerdan, dice, no entró en mi reposo, no entrarán en mi reposo. No lo vamos a estudiar, es muy largo ese capítulo. Vamos a avanzar por otros versículos. Aunque sepamos, y esto es algo que quiero comentar aquí, aunque sepamos que Dios nos sacó del pecado, nos ha traído a una luz, de las tinieblas a la luz verdadera, en nuestra vida todavía hay como estos pecados, ¿no? Hábitos que todavía nos hacen caer, todavía nos vencen, todavía no nos libramos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que tengamos una vida sin pecado, sino lo que el apóstol Pablo dice, una vida libre del poder del pecado o del reino del pecado. No estoy hablando de una vida sin pecado, estoy hablando, lo quiero enfatizar, una vida libre del poder del pecado. Es decir, que ya no es una constante el pecado. No hay dominio sobre Ya nosotros. no hay dominio del pecado sobre nosotros. No es que no pequemos, sino el dominio, eso es diferente. Tal vez tenemos muchos años de conocer la palabra, pero seguimos con nuestro mal carácter, con nuestros malos hábitos. ¿Y qué prácticas o qué cosas así concretas de aplicación podemos mencionar? Bueno, pues vamos a Gálatas 5:20. Dice el apóstol San Pablo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pues hay mucho de dónde escoger, ¿no? Desde las mentiras, contenciones, idolatría, Gritos. adulterio, todo esto, ¿no? Y uno dice, ¿a poco el cristiano hace eso? Y parece, no, pues ya tiene tanto tiempo. Es que todavía está en el desierto dando vueltas y no ha entrado a lo que Dios ha prometido, que es libre del dominio del pecado. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Vamos a leer unos versículos. En Juan 10:10, ¿me ayuda? El ladrón no viene más que a robar,
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estas son las palabras de Cristo. Entonces, ¿Cristo es mentiroso? No. En Él es la verdad. Y Él dice para que tengamos una vida, ¿cómo dice? En abundancia. En abundancia, una vida plena en el Espíritu. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a otro versículo, 1 Corintios 2:9. ¿Me ayudas, Lina? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En este versículo, por mucho tiempo yo pensé que hablaba del cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando dice cosas que ojo no vio, oído no vio, ni ha subido al corazón. Pero el contexto, el apóstol Pablo está diciendo que son cosas reveladas por el Espíritu. De hecho, versículos anteriores habla de la sabiduría de Dios, a la cual hemos sido llamados. Entonces, me ayuda, hermana Marinés, con Juan 6:47, porque un día entendí que la vida eterna no comienza cuando estemos en el cielo con Jesús, sino que la vida eterna o esta vida plena comienza cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y vamos a leer Juan 6:47 para dar sustento a esto. Juan 6:47. Ayúdame a buscar. 6:47. Ahí está. Ciertamente les aseguro que el que creó, ¿El que cree? Que el que cree tiene vida eterna. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Ok, estas son palabras de Jesús. ¿Y qué está diciendo? El que cree ciertamente tiene vida eterna. Y ya dijimos que Jesús no es mentiroso. Él está diciendo, si crees, ahora que he estado con personas que he visto cómo aceptan a Jesús, he escuchado sus testimonios y decir, vi a mi esposo, a mi esposa entregar su vida a Cristo. Vi a mi hijo que estaba en drogas y salió y entregó su vida a Cristo. Cosas que tal vez una madre dice, yo no pensé que lo iba a ver y lo veo. Cosas que he oído, no, yo escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de alguien, a través de su testimonio, cómo lo está usando con su familia, o saber que Cristo te ama a través de su palabra, en este momento que estamos estudiando su palabra, cosas que no habíamos escuchado antes. O también dice el pasaje de Pablo, cosas que han subido a nuestro corazón cuando amas a alguien que te ha defraudado, lo deseamos, alguien que te ha traicionado, alguien que te ha lastimado y lo perdonas. Eso no proviene de nosotros, son cosas que Dios nos da, cosas que no nos imaginamos ver, no nos imaginamos oír, no nos imaginamos que nazca de nosotros. Son milagros. Son milagros. Nunca pensaste en perdonarlo, en convivir, estar con Él, y ahora en esta nueva vida en Cristo, lo perdonas. Esta es la vida plena y abundante que Dios nos ofrece. Muchos nos hemos quedado en el desierto de la incredulidad. Ay, ¿a poco sí? No, eso necesita un proceso de mucho tiempo, un proceso de toda la vida. Sigo orando, lo alcanzamos. Sigo orando para que Dios me transforme. Pero vemos que el pueblo pasó deprisa. ¿Y por qué pasó deprisa? ¿Por qué pasó en seco? Porque Dios estaba dando la orden. ¿Y qué nos pasa? Eso fue una pregunta que en mis notas le puse. ¿Qué nos pasa? Creo que Dios tiene una vida plena y abundante para cada uno de nosotros, pero a veces no se la creemos. No se la creemos y decimos, no, Dios, nos empezamos a mirar más a nosotros mismos, nos empezamos a ver nuestros defectos, me hace falta esto, me hace falta aquello, necesito más de eso, si fuera como aquel hermano, como aquella hermana, en vez de poner nuestros ojos en Cristo. Eso provoca que nos defraudemos luego, ¿no? Porque estamos poniendo nuestra visión en otras personas o en nosotros mismos. Y obviamente las personas fallan y nosotros fallamos. Claro. Y eso hace que a veces permanezcamos más tiempo en el desierto, ¿no? Sin poder cruzar. Sabemos que Dios nos ha librado del pecado, sabemos que en Cristo hay vida eterna, que hay infinidad de cosas, pero no las tomamos, no las y no sabemos esperar. Y no sabemos esperar. Ahí es cuando empieza a quebrantarse la fe.
porque cuando uno cree que Cristo tiene, decir creo que Cristo tiene cosas para mí y las tiene en abundancia y que Dios tiene cosas maravillosas para mi vida, no todas llegan al momento en el que yo las espero, y no como las espero. Muchas cosas llegan diferentes y atemporales, pero lo importante es creer que yo siempre estoy sostenida de la mano de Dios y protegida por su gracia y por su amor, y que el paso que yo dé, aunque sea flaqueando, pues Él va a estar ahí para tender una mano, y si estoy contra una piedra, pues nada, ahí está Él para levantarme y seguir el camino, esquivarla. Entonces, pues es entender que las cosas no son como humanamente nos las imaginamos. Claro. Dios tiene planes mucho más grandes que los que yo me puedo imaginar. Pero cuando uno no cree, pues ¿cómo se los puede siquiera imaginar? Claro. De hecho, el versículo que leías, el versículo 10, dice que Él es el Espíritu que nos revela estas cosas. ¿Y cómo nos lo revela? Pues a través de su palabra. Y el apóstol Pablo en Romanos va a decir que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no son ritos, es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Es a través de su palabra. ¿Recuerdan Josué 1.8? Josué 1.8 es el centro de este libro. Sí. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche, guardarlo con todo nuestro corazón para que todo, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No saldrá como nosotros queremos, como decías, Leo. No saldrá como nosotros queremos, pero va a salir bien. Va a salir bien, porque Dios está en eso. Entonces, yo aquí para terminar decía, tal vez no entrar en la tierra prometida, en esta vida de lo que veíamos, los frutos, en el gozo, en la paz, en el amor, por causa de mi incredulidad, por no creerle a Dios. Y entonces puse esta pregunta, ¿será que mi incredulidad me impide vivir esta vida plena y abundante? El pueblo escuchó una promesa de Dios. Cuando los sacerdotes toquen el agua con sus pies, el río se detendrá. Y me imagino a los sacerdotes acercándose, el ruido del río, diciendo, ¿en serio? Cuando toque esto se va a detener. Y ellos le creyeron a Dios y obedecieron. Y aquí anoté lo que se me hizo una joya, porque puse, la obediencia es la evidencia de la fe, no un requisito de la salvación. Pero sin lugar a dudas es un canal de bendición. Es decir, lo repito, la obediencia es la evidencia de la fe, no de la salvación. Pero la obediencia es un canal de bendición. ¿Y por qué termino con esta de la obediencia? Porque el siguiente capítulo Dios va a pedir que les va a dar otro mandato, otra instrucción. Y entonces tienen que obedecer para entonces poder conquistar. Hay que recordar algo ahí en esto que estabas mencionando, ¿no? Ellos estaban cruzando el Jordán, los sacerdotes, y obviamente todo el pueblo estaba expectante también, pero recordemos que ninguna de estas personas vio el mar dividirse en dos, el mar rojo. Solamente estaba Josué y Caleb, todos ellos no lo habían hecho en otra generación. Y ahí encontramos otra enseñanza, ¿no? que nos deja este relato de el cruce del Jordán. A veces en nuestra vida sí nos pasa, ¿no? Dios nos encontramos con Dios, hacemos un pacto con Él que podría estar simbolizado en el primer cruce del pueblo de Israel del Mar Rojo, pero luego nos apartamos. Muchas veces pasa eso en nuestra vida, ¿no? Nos apartamos de Él, pasamos años de nuestra vida en el desierto caminando lejos de Dios, pero luego nos volvemos a encontrar con Él y Él renueva ese pacto, ¿no? Como lo hizo con el pueblo de Israel, renovó otra vez ese pacto, el pueblo cruzando nuevamente el mismo milagro que hicieron cuando salieron y fueron liberados de Egipto, que puede simbolizar el pecado. Hicieron ese pacto con Dios y lo renuevan otra vez al cruzar ahora en la tierra prometida, el río Jordán, ¿no? Entonces, sin duda, en nuestra vida puede pasar así también. Podemos reencontrarnos nuevamente con Dios porque Él está dispuesto a renovar siempre los pactos con nosotros. Claro, porque Él es fiel. Sí, Él es fiel. Porque Él es fiel. Cierto. Pues agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta ocasión. Rubén, no sé si tengas algunos saludos, luego nos mandan saludos. A lo mejor nadie se acuerda de nosotros, bueno, no sé, a ver, dinos. Por hoy, porque empezamos tarde. Sí. Primeramente, pues un abrazo a nuestros hermanos de Tabasco. Veo que fueron varios que nos estuvieron siguiendo hasta allá, hasta el sureste de la República. Pues también a Juliana, a Arlet. Veo que Ana también estuvo con nosotros, Sergio, Armida, Cecia Alvarado, Ana Elena, Gabriel, Sergio Hernández. En sí, pues fueron bastantes personas que estuvieron siguiéndonos.
en vivo, pues alrededor de unas 120 y tantas personas. Pues muchas gracias, hermanos, un abrazo, que Dios les bendiga hasta donde quiera que estén y nos estén viendo en estos momentos. Les recordamos que del 1 al 8, más bien del 2 al 7, esta semana que comprende el sábado 1 al sábado 8, del domingo al viernes tendremos todas las noches. ¿Estoy en lo correcto, Gustavo? Sí, tendremos todas las noches. Tenemos un estudio especial, obviamente, tenemos una semana especial. Estará con nosotros un invitado. Les invitamos también para que estén con nosotros. Será a las 7:30, Rubén, ¿estoy correcto? Sí, ¿verdad? A las 7:30 de esos días. Pero la próxima semana estaremos pendientes para el estudio del libro de Josué, que nos tocaría el capítulo 5, ¿verdad? Perdón, pastor, sí. Si todo sale bien, va a estar la transmisión en vivo de esta semana. Sí, es cierto. Discúlpenos, pero vamos avanzando, ¿verdad? Comenzamos de una manera muy sencilla, poco a poquito hemos ido avanzando, gracias específicamente a Gustavo y a Rubén, que nos han ayudado con la tecnología, y bueno, todo lo hacemos para que seamos más beneficiados, seamos más, y obviamente para agradecer a Dios todas sus misericordias. Vamos a terminar con una oración, si son tan amables. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este momento que nos has regalado, por estos minutos del estudio de tu palabra y por las enseñanzas que nos deja el estudio a cada uno de nosotros, no solo en la parte de lo que pasó, el contexto histórico, bíblico, todo, sino lo que enriquece nuestra vida personal, este momento contigo, Señor. Te lo agradecemos, Padre, y te pedimos que nos permitas tener muchos momentos más de comunión contigo, de aprendizaje y de revelación de tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Hasta luego.